Hemos empezado esta clase con un canto que celebra a Cristo resucitado, ¿no? Y uno podría preguntarse qué relación tiene el tema de nuestro curso con la resurrección de Cristo. ¿Qué tiene que ver la Pascua con la política, para decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué tiene que ver la Pascua con la política? Si uno saliese a preguntar eso a la calle, podría encontrar un abanico de respuestas sorprendentes, pero difícilmente encontrarse con frecuencia una respuesta positiva a la pregunta, ¿no? Más bien se encontraría con una actitud de y nada que ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver la política con la Pascua? Ahora, si hay una doctrina política cristiana, la política y la Pascua tienen mucho que ver, porque el misterio pascual de Cristo es el centro de la fe cristiana, y si hay una política cristiana y si hay una doctrina política cristiana, no puede entenderse en el fondo sin relación al misterio de Cristo muerto y resucitado para la redención de la humanidad. Esta es la primera reflexión introductoria que quiero hacer antes de entrar en la clase. Y le voy a agregar otra, una segunda. La semana pasada empecé a repartir programitas del curso y le di un programa a una persona. Y entonces me dijo qué interesante y nos pusimos a comentar un poco. Y entre las reflexiones que me hizo esta persona figuraba la siguiente: nosotros, refiriéndose a los cristianos, en realidad lo que podemos hacer es cambiarnos un poco a nosotros mismos, pero al mundo no lo podemos cambiar. Que eso inmediatamente me produjo una reflexión que le manifesté, ¿no? Y al mundo no lo podemos cambiar, claro. ¿Qué quiere decir eso? De nuevo, si nosotros a esa reflexión la confrontamos con el Evangelio, los que estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra, al mundo no lo podemos cambiar. ¿Y entonces dónde queda el Evangelio? El concepto de mundo ya es un concepto complejo. ¿Qué quiere decir el mundo? En la Biblia el término mundo tiene dos significaciones claramente distintas y hasta opuestas. Puede aludir por un lado a la creación, a la totalidad de las cosas creadas. Y eso sí que no lo podemos cambiar en cuanto a su esencia. Pero respecto a ese mundo creado, el misterio de Cristo representa un cambio extraordinario, una transformación que trasciende toda la obra de la creación a través del misterio de la encarnación. Si no entendemos esto, no entendemos ninguna relación entre el orden creado, como orden de naturalezas creadas, y el misterio de la gracia. Y no podemos entender tampoco la relación entre la política y el misterio de Cristo. Ahí de nuevo aparece muy clara la relación con la Pascua. En la vigilia pascual, la oración que sigue a la primera lectura y al salmo de la primera lectura dice que le pedimos a Dios en esa oración a que nos ayude a comprender que no es menor al misterio de la creación el misterio de la encarnación del Verbo, ¿no? Entonces, si mundo quiere decir la creación, claro que estamos llamados a participar de esa transformación sublime de la creación que implica la presencia en ella de la gracia de Cristo. El otro sentido de mundo es el mundo en sentido negativo, como muchas veces lo usa Juan. El mundo es el principado del maligno, ¿no? El mundo se opone a Dios.
es lo que es opuesto y opaco a Dios. Y respecto a eso tampoco estamos llamados a hacer nada. Claro, no podemos cambiar al maligno mismo, ni a su condición, eso no. Pero sí estamos llamados a combatir con el mundo en ese sentido. Es el combate cristiano. No es un combate contra la creación, al contrario. Es un combate al servicio de la creación en orden a que ésta alcance su fin último, que no está en ella misma y que no lo tiene por sí misma, sino que lo tiene regalado por Dios. Y al mismo tiempo es un combate contra esa oscuridad, esa opacidad que resiste a la luz y que se le opone. Así que en realidad eso de que no podemos cambiar al mundo es algo que en el fondo tenemos que descartar de entrada acá, ¿no? Hechas estas dos reflexiones introductorias a nuestro tema, ahora vamos a empezar con la clase. Nuestra clase consta de 3 partes fundamentales. Vamos a empezar planteando la cuestión, después vamos a remontarnos al problema de las fuentes y después a la historia que está detrás de los documentos que vamos a estudiar en las clases próximas. Lo primero que cabe hacer ante un curso llamado Doctrina Política de la Iglesia es decir, antes que nada, que existe una política cristiana y que existe una doctrina política de la Iglesia. Y hay que empezar por eso necesariamente, no solamente por hábito escolástico de empezar planteando primero la cuestión de la existencia, sino porque el mismo título ya puede sugerir cierta confusión o vacilación, hoy día por lo menos para una gran cantidad de gente, ¿no? Estamos acostumbrados a oír la expresión doctrina social de la Iglesia, que se nos hable de la doctrina social de la Iglesia. Pero en cambio, doctrina política de la Iglesia es una expresión por lo menos mucho menos frecuente, mucho menos oída, por lo tanto, y que puede causar... Sí, aquí es. Y que puede causar de entrada cierta perplejidad. Entonces, lo primero que hay que decir es que esa doctrina existe, por más que sea poco conocida y por más que sea ampliamente ignorada aún entre nosotros. Este librito que yo tengo acá, ¿no?, es un tomo ya ajado por el uso, que se llama Doctrina Pontificia, tomo 2. Esta es una colección de la Biblioteca de Autores Cristianos, que es una colección de documentos del magisterio de la Iglesia. Tiene varios tomos dedicados a distintas temáticas, y el tomo segundo, que es este que yo tengo aquí en la mano, se llama Documentos Políticos, ¿sí? Y lo que hace al comienzo es una introducción a la doctrina política de la Iglesia, precisamente, y después viene una amplia colección de algunos documentos principales del magisterio de la Iglesia en materia política. Ante el hecho de la existencia de esta doctrina y de la escasa difusión que tiene y conocimiento que tiene aún entre nosotros, uno tiene que plantearse un problema, y es: hay de hecho una suerte de eclipse de esta doctrina, es decir, por lo menos no se la divulga en la medida de su relevancia objetiva, y uno no puede menos que plantearse cuáles son las razones o los motivos, los porqués de ese eclipse. Este es un problema que retomaremos en la última clase de este curso, pero hoy por lo menos quiero apuntar una cosa o señalar algo. El actual romano pontífice
ha hecho en reiteradas ocasiones alusión al que los cristianos debemos evitar la mundanización. Ahí la palabra mundo está entendida en el segundo sentido que yo mencioné, ¿no? El mundo es lo que se opone al reino de Dios. Ahora, en materia política no parece que la estemos evitando del todo, porque si hay alguna materia en la que parece que pensamos igual que el mundo, es la política. Si nuestros principios en materia política son los mismos del mundo, si nuestros ideales o nuestras búsquedas en materia política son los del mundo, entonces en eso estamos totalmente mundanizados. Detrás de ese eclipse, yo por lo menos no puedo dejar de ver una profunda mundanización en el sentido negativo de la palabra. Es decir, por un lado una claudicación a principios que son o de fe o tan estrechamente vinculados a la fe que no se puede prescindir de ellos, si es que uno quiere iluminar la política desde la fe cristiana. Y por otro, un estar sumergidos en la mentalidad ajena a la fe en materia política. Esto es tan así que cuando uno se topa con estos documentos del magisterio en materia política, recibe un choque y se queda a veces perplejo, porque tienen doctrinas que hoy día mundanalmente se consideran absolutamente inaceptables. Voy a leer alguna cosita para ilustrar esto y sigo. Dice el Papa Pío IX en la encíclica Quanta Cura, que ustedes la tienen después más adelante aquí en la síntesis de la clase, es del año 1864, lo siguiente: sabéis perfectamente, venerables hermanos, que hay actualmente hombres que, aplicando al Estado el impío y absurdo principio del llamado naturalismo, es decir, reducirlo todo al orden natural y negar la necesidad del orden sobrenatural, ¿no? Hay actualmente hombres que, aplicando al Estado el impío y absurdo principio del llamado naturalismo, tienen la osadía de enseñar que la forma más perfecta del Estado y el progreso civil exigen imperiosamente que la sociedad humana sea constituida y gobernada sin consideración alguna a la religión y como si ésta no existiera, o por lo menos sin hacer diferencia alguna entre la verdadera religión y las religiones falsas. Y sigue: y contradiciendo la doctrina de la Sagrada Escritura, de la Iglesia y de los santos padres, no temen afirmar que el mejor gobierno es aquel en el que no se reconoce al poder político la obligación de reprimir con sanciones penales a los violadores de la religión católica, salvo cuando la tranquilidad pública así lo exija. De esta idea absolutamente falsa del régimen político pasan sin escrúpulo a defender aquella teoría errónea, fatal para la Iglesia Católica y la salvación de las almas, que nuestro predecesor de feliz memoria, Gregorio XVI, llamaba locura, esto es, que la libertad de conciencia y de cultos es un derecho libre de cada hombre que debe ser proclamado y garantizado legalmente en todo Estado bien constituido, y que los ciudadanos tienen derecho a la más absoluta libertad para manifestar y defender públicamente sus opiniones, sean las que sean, de palabra, por escrito o de otro modo cualquiera, sin que la autoridad eclesiástica o la autoridad civil puedan limitar esta libertad. Ahora bien,
al sostener estas afirmaciones temerarias, no consideran que proclaman una libertad de perdición y que, ahora viene una cita de San León Magno, Papa, del siglo V, si se permite siempre la libre manifestación de cualesquiera opiniones humanas, nunca faltarán hombres que se atrevan a combatir la verdad y a poner su confianza en la garrulería de la sabiduría humana, espejismo totalmente perjudicial que la fe y la sabiduría cristiana deben evitar cuidadosamente de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una muestra. Yo ahora no voy a abordar este tema. Tenemos una clase en particular para esto, ¿sí? El tema de la libertad entendida en sentido político. Pero si uno oye esto, cualquiera de nosotros que lo lea por primera vez se siente sacudido, evidentemente, porque choca contra cosas que tenemos incorporadas como un hábito, ¿no? Maneras de pensar que parece que no pueden ser de otra manera, que están establecidas como algo de lo que no se puede dudar. Es decir, que son principios o son dogmas. ¿De quién? Porque dogmas de la Iglesia no pueden serlo. Porque la Iglesia se estaría contradiciendo a sí misma. El Papa Pío IX dice aquí que esta doctrina se apoya en la Sagrada Escritura y en los santos padres de la Iglesia, ¿no? No está hablando por su cuenta, no está diciendo algo que se le ocurre a él cuando habla del pernicioso naturalismo y de que da lo mismo que el orden político se disocie de la religión y de la religión verdadera a que esté vinculado a ella. No es él el que inventa que no es lo mismo eso, y que es superior un orden que está iluminado por la religión verdadera que un orden político que no lo está. No se le ocurre a él eso. Eso es una doctrina de toda la tradición cristiana que se apoya a su vez en la Sagrada Escritura. Ahora, si hablamos de una doctrina política de la Iglesia, tenemos por lo menos que dilucidar brevemente los términos de la cuestión. Cuando hablamos de relación entre fe y política, fe y politicidad, estamos hablando de la relación entre dos realidades que, a la luz de la fe y de la reflexión teológica cristiana, se pueden relacionar de modo perfectamente adecuado. ¿Por qué? Porque la politicidad o el ser político, tal cual se dice en el nombre originario del griego de polis, es algo propio del hombre por naturaleza. Es decir, con lo político aludimos a un aspecto que se sigue de la naturaleza humana, que se sigue del ser del hombre tal cual lo ha creado y lo ha querido Dios. El ser político no es algo intrínsecamente malo, eso es lo que estoy diciendo, es algo intrínsecamente bueno que hace al perfeccionamiento de la vida humana. Acá, de nuevo, si nosotros hacemos el ejercicio de confrontar esto que acabo de decir con lo que tendemos a pensar habitualmente acerca de la política, hay que hacer un esfuerzo, ¿no?, de comprensión del asunto, porque si yo digo que la política es algo intrínsecamente bueno, ¿no?, eso parece chocar con ideas muy vulgares y muy difundidas, vulgares en el sentido de difundida, quiero decir, ¿no?, muy divulgadas, acerca de la política como algo intrínsecamente corrupto, cochino, ¿no? A tal punto que si usted entra en la política, está metiéndose en algo que es horrible, ¿no?
La política esencialmente no es eso, ni puede ser entendida cristianamente como eso. Ahora, si nosotros la política se la dejamos enteramente librada al mundo en el sentido negativo del término mundo, entonces lógicamente que tenderá a convertirse en algo oscuro y maligno. Si no le aplica, pero eso pasa con toda esfera de la actividad humana, no solo con la política. Pasa también con la vida privada, pasa también con el ser personal de cada uno de nosotros. Si lo dejamos librado a los criterios del mundo en el sentido del principado del maligno, y bueno, tiende a corromperse cualquier aspecto de la actividad humana, sea la política, sea el arte, sea lo que sea. Pero la política es en sí misma algo noble, intrínsecamente bueno, que tiene que ver con el ser social del hombre, con el ser racional del hombre, porque la política es la esfera del gobierno humano, y hay gobierno en las sociedades humanas porque el hombre es un ser racional y puede encaminar las cosas consciente y voluntariamente a un fin, es decir, es capaz de gobernar el todo social. Por eso hay gobierno. Estas son cuestiones de orden filosófico, pero sin esos puntos mínimos de apoyo en el orden natural no se puede ni hablar de lo político, porque el concepto de lo político es un concepto de orden natural. El término polis tiene además un ingrediente adicional que nos permite ver ese ser intrínsecamente bueno de la política. No hablamos de política indiscriminadamente para esto que acabo de decir, ¿no? Para el gobierno de la sociedad humana, de la sociedad civil particularmente, ¿no? Pero si nos atenemos al sentido etimológico primario de política como derivado de polis, no cualquier gobierno de sociedad humana sería político en el sentido griego, porque la polis implica de nuevo un esfuerzo humano por perfeccionar el vivir del hombre, que es incompatible con ciertas formas de ordenar el todo social. Para la mente griega clásica hasta es incompatible con cierto exceso de magnitud en la comunidad humana que hay que gobernar, ¿no? Aristóteles dice, por ejemplo, una cosa tan sorprendente como que una polis con 100.000 ciudadanos es imposible porque es ingobernable. Pero eso era un monón porque vivía en el siglo que vivía. No porque vivía en el siglo que vivía. Él vivía en un siglo en el cual existía el imperio persa, por ejemplo, que era un enorme estado con una población muy superior a esa que está mencionando allí Aristóteles, y tenía un gobierno, claro. Pero eso no es un gobierno político para la mente griega, porque ahí no hay polis. Es decir, la palabra polis tiene un sentido específico que a nosotros se nos escapa porque estamos habituados a usar la palabra por analogía para cualquier sociedad humana, tenga la magnitud que tenga y su gobierno. Pero es importante que hagamos el esfuerzo de retomar ese sentido originario del término, porque nos descubre que para que haya polis el hombre tiene que hacer un esfuerzo moral, que la polis no se da automáticamente, que ya en el orden natural las cosas pueden tender a una dinámica de mera expansión material, diríamos, en las cosas humanas, de acumulación de población, de riqueza material, de poder, ¿no?, que tiende a desvirtuar la polis como comunidad de medida humana. Y entonces ya la cosa empieza a ponerse también oscura, no tan clara como es en la medida de la polis.
Hechas estas consideraciones sobre lo que es la polis y la politicidad brevemente, cada una de estas dos que se dice, primero, entender la polis como un orden natural y como una propiedad del hombre, ¿no? El ser político, digamos así, y después precisarlo en el sentido griego originario para tener en cuenta que esa propiedad del hombre se puede desarrollar en líneas o según dinámicas muy distintas, algunas positivas y perfectivas del hombre y otras, al contrario, destructivas para el hombre, ¿no? Esa dinámica del gobierno humano de las cosas humanas, como es de orden moral, el hombre la puede hacer mejor o peor, la puede hacer bien o la puede hacer mal. No es una cosa que se dé automáticamente por una especie de ley física. Es una propiedad del hombre, pero es una propiedad que le pertenece al hombre como ser racional y dotado de libre arbitrio, y por lo tanto es una propiedad del hombre en cuanto a ser moral, racional y moral. Esto además, el tener en claro estos principios filosóficos, nos abre el panorama de la mente y nos abre también el corazón para evitar en materia de política todo fatalismo o determinismo materialista, ¿no? Porque la política no está forzada a hacer tal cosa. La política la hacemos los hombres. La hacemos forzosamente porque es una propiedad de nuestra naturaleza, pero la hacemos nosotros. No se hace por sí sola como si fuese una flor que crece en el campo. No es física sin más la política, y no es física sin más porque depende del obrar racional y libre del hombre. Pero ahora esto se puede relacionar con la fe, pero obviamente que sí, porque si es algo bueno de la naturaleza humana, ahora lo miramos desde la fe y lo podemos vincular directamente al misterio de Cristo, porque Cristo ha venido a redimir al hombre entero, al hombre con todas sus propiedades, ¿o no? No como individuo aislado, sino como ser que es persona, pero una persona que coexiste con otras en comunidad humana, es decir, en sociedad. Y ahí es donde aparece el ser político del hombre. Entonces, el ser político del hombre también es objeto de la obra redentora de Cristo. Cristo también ha venido a redimir al hombre en cuanto a ser político. Claro, como ha venido a redimirlo en cuanto a ser filosófico, en cuanto a ser científico, en cuanto a ser moral, en cuanto a ser capaz del arte, etc. Es todo lo humano lo que queda asumido por el misterio de Cristo. En su propia humanidad unida hipostáticamente en la persona del Verbo a la divinidad, y en la naturaleza y persona humana de cada una de las criaturas humanas que reciben su gracia y que son miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Entonces, la política desde esta mirada está llamada a ser asumida por el misterio de Cristo y transformada por ese misterio. Insisto, como todas las dimensiones fundamentales de la existencia humana. Si nosotros hablamos en el orden social también, no de la esfera pública, que es la que tiene que ver con el gobierno político, sino de la esfera privada, tenemos algo análogo con el matrimonio, y digo análogo, nada más. Porque el matrimonio, base de la vida social privada y de la familia, que es la sociedad primera en todo el orden de la existencia humana, también es tomada por el misterio de la gracia de Cristo. Y es elevada a la condición de sacramento, de misterio sacramental en el misterio de Cristo y de su Iglesia, nada menos. Dije analógicamente, porque ¿el gobierno político es un sacramento? No. El matrimonio sí. El gobierno político no es un sacramento, pero si uno considera el hecho histórico total de la tradición cristiana, ha tendido a ser, y durante muchos siglos lo ha sido, un sacramental.
El príncipe cristiano, el rey cristiano, era objeto de un rito de bendición, en algunos pueblos y reinos de unción, también de coronación, y en todos esos ritos que tenían la condición de sacramentales, había un ritual litúrgico para realizarlo, ¿no? Y eran sacerdotes, eran los obispos siempre los que lo realizaban. Pertenece al ritual pontifical, el rito de coronación, de bendición del rey, etc. Siempre. No, es decir, no lo hacía un presbítero, sino que lo hacían los obispos. En el caso del romano emperador lo hacía en el occidente el papa, ¿no? Esos ritos los menciono acá porque nos muestran el carácter de ser asumido algo que es de la naturaleza, pero elevado al orden sobrenatural, ¿no? Es transformado por el misterio de Cristo. Por eso los pueblos cristianos tendían a ver en su rey una figura del rey, del único rey, sin identificarlo jamás, porque ese pobre rey humano era un pobre cristiano, mortal, ¿no? Y capaz de pecado como cualquier otro cristiano, y que encima recibía la carga de gobernar a los demás. Esto que digo de la carga de gobernar a los demás, Santo Tomás en la Suma, cuando trata de las partes de la justicia y distingue la justicia conmutativa, la justicia distributiva, dice que la justicia distributiva, que es la que le corresponde al gobernante, es la parte más difícil de la justicia, porque es la única que es participación propiamente de la justicia de Dios. Claro, Dios no puede ser persona que tenga actos de justicia conmutativa con otro, ¿se entiende? Porque no es igual de nadie. La justicia que ejerce Dios como gobernante del universo es distributiva, no conmutativa. El gobernante humano asume la responsabilidad de ejercer una justicia distributiva en relación con todos los súbditos. Y por eso la parte de la justicia que le toca tener como virtud es la más ardua, dice Santo Tomás, y tiene razón, porque es la que más se asemeja, la que más se tiene que asemejar a la justicia, a la justicia de Dios. Claro, nada menos. Fíjense ustedes, ¿no? Visto desde ese punto de vista es una responsabilidad inmensa y al mismo tiempo requiere de una gracia especial. O se puede gobernar sin la gracia de Dios. Claro. Fíjese, si esa pregunta uno la hace en cristiano, admite una única respuesta. Claro que no. ¿Cómo se va a poder gobernar bien sin la gracia de Dios? Es lo mismo si podemos vivir moralmente bien, íntegramente, sin la gracia de Dios. Y no. Y podemos gobernar bien sin la gracia de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Así. Uy, volvamos acá. Yo he puesto ahí la singularidad histórica del cristianismo en cuanto al orden jurídico y político, ¿no? Acá a lo que quiero hacer alusión aquí es a un punto que viene de los hechos históricos, de la realidad histórica, y es una consecuencia de una peculiaridad de la revelación cristiana. El cristianismo tiene en materia política una singularidad absoluta en relación con otras religiones. La tiene en relación con la religión veterotestamentaria. La tiene también en relación con el Islam, por ejemplo. Y es que el Evangelio, el Nuevo Testamento en su conjunto, no establece un código completo de vida social. Es decir, no organiza de manera jurídico-política el todo de la sociedad. ¿Está claro lo que digo? Eso lo hace, por ejemplo, la Torá de la Alianza Mosaica.
Eso lo hace la ley coránica para el Islam. Por eso ahí lo jurídico, lo político, lo social y lo religioso son una misma cosa. En cambio, en la revelación neotestamentaria no es así. Eso quiere decir que no tiene consecuencias políticas. De ninguna manera. Quiere decir que la religión cristiana es apolítica. No, señor. ¿Y dónde está la singularidad? La singularidad está en que lo que viene a traernos nuestro Señor Jesucristo es un reino que no es de este mundo, para decirlo en los términos del Evangelio. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no tiene nada que ver con este mundo? No. Quiere decir que ni viene de este mundo, ni tiene su fin último en este mundo, ni se agota en este mundo, sino que abarcándolo en su totalidad, lo trasciende. Es más, no es un orden político el que viene a traernos, es un orden sobrenatural, es un orden que trasciende todo orden humano, pero lo trasciende quiere decir que lo incluye, asumiéndolo para redimirlo y para hacerlo parte de un misterio superior, que es el del reino de Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces, lo que pide el Evangelio es un orden político cualquiera, no, un orden político conforme con la ley de Dios, que puede organizarse concretamente de una manera o de otra. Eso es lo que no hay, un código preciso. Claro. No en general, lo hay para ciertas cosas. Hay ciertas leyes y principios explícitos, pero en general esto es lo que hace posible, por ejemplo, que la tradición cristiana asuma, así como asumió la filosofía de los griegos, buena parte de la tradición jurídica romana, como orden de lo justo. Eso es lo que no puede hacer el Islam, por ejemplo, ¿se entiende? Porque tiene su código propio, que es el Corán. ¿Se ve? Es lo que no correspondía en el Antiguo Testamento tampoco, porque hay una ley completa que es la Torá. Ahora, el Evangelio está abierto a la asunción de, podríamos decir, diversos órdenes sociales y políticos, siempre y cuando esos órdenes sociales y políticos sean compatibles con la ley de Dios y con el misterio del reino de Cristo. Y esa es una singularidad total. La otra singularidad total que tiene es que genera la distinción entre dos autoridades que están llamadas a coexistir y a cooperar, pero que no se pueden reducir jamás la una a la otra. Eso tampoco existe en el Antiguo Testamento. Eso es una novedad evangélica, ¿sí? Hay una autoridad instituida por el Señor en sus apóstoles, y está también la autoridad civil instituida por Dios desde la creación del hombre. Las dos son de origen divino, pero son esencialmente distintas entre sí. E insisto, están llamadas a coexistir, a cooperar. Y cuanto más unidas y cooperantes sean, mejor. Por eso que decía Pío IX, de que la autoridad civil también está llamada a ser cristianizada. Porque si la autoridad civil, en lugar de ser pagana, es cristiana, estará mucho mejor armonizada con la autoridad apostólica para ordenar las cosas temporales al fin último, que no es temporal. Aquí entramos en el problema del fin de la política, que es el bien común. Pero el bien común de los hombres no es un bien común cerrado en lo inmanente, y mucho menos reducido a lo material.
El bien común abarca el orden total de la existencia humana, con todos los bienes instrumentales, que son los materiales, y los espirituales y morales, que son los que le permiten al hombre llegar a su fin adecuadamente. Pero un fin que no es natural. ¿Y cómo sabemos eso sin la revelación? ¿Y cómo el gobernante, si no es cristiano, coopera con el fin sobrenatural? A lo sumo, no poniéndole mayores obstáculos, en el mejor de los casos. Y no le podrá poner ningún obstáculo si es coherente a sí mismo, y difícilmente, algún obstáculo le va a poner. El Imperio Romano estaba muy bien ordenado desde el punto de vista del gobierno, y los romanos tenían un alto sentido de lo justo, pero precisamente la religión cristiana va a provocar un choque con ese orden, porque los romanos en su mentalidad empezaron a exigir a los cristianos algo que los cristianos no podían dar. ¿Podían darle obediencia a la autoridad civil? Sí, señor. Lo manda San Pablo, lo manda la Escritura entera, porque la autoridad civil viene de Dios. Eso es doctrina política cristiana también. Ha sido establecida por Dios. Y no en vano, dice Pablo, le ha sido dada la espada, sino para que ordene el universo humano. Pero pueden obedecerlo con el límite que pone también el propio Nuevo Testamento. Jamás hay que obedecer al hombre antes que a Dios. Hay una obediencia que está por encima de la obediencia civil, y es la obediencia a Dios. Y en cuanto hay una fe en una palabra revelada, la obediencia a Dios implica ser fiel a lo que Dios nos ha manifestado de su voluntad. Cuando la autoridad imperial romana le exigía a los cristianos que quemasen incienso delante de la efigie del divino emperador o de la divina Roma, le exigía a los cristianos algo que no podían darle a la autoridad civil: un acto de idolatría. Y entonces ahí viene el choque, ¿no? Ahí ese orden no es compatible con el vivir cristiano y tiene que transformarse, tiene que purificarse de algo que no es orden sino desorden, y que le viene a los romanos no de su irreligiosidad, sino de una religión falsa, porque eran gente sumamente religiosa, como dice Polibio, el historiador griego, los más religiosos de los pueblos, el más religioso de los pueblos, los romanos. Pero ellos lo que exigían es que los demás pueblos reconociesen la superioridad de los dioses de Roma, que ese era el sentido del acto de quemar incienso, no porque el emperador fuese dios, eso nunca lo pensaron ellos, o porque fuese diosa Roma propiamente hablando. Eran divinos porque los dioses de Roma los protegían, los amparaban y los hacían vencedores y triunfantes sobre todos los demás pueblos. Y en justicia les parecía que tenían derecho a exigirle a los demás que reconociesen eso. Los hemos vencido a todos ustedes, todos están bajo nuestro imperio, reconozcan que nuestros dioses son superiores. Visto desde la mentalidad pagana de un romano es totalmente comprensible eso, ¿no? Es totalmente razonable. Y la exigencia, siendo totalmente comprensible y razonable, es absolutamente inaceptable para un cristiano, porque implica un acto de idolatría. Reconocer que hay unos dioses de Roma que no son el Dios verdadero. Esto, la existencia de la fe en la revelación y al mismo tiempo de un doble orden de autoridad, el eclesiástico y el civil, es una fuente histórica de conflictos en el orden político. Lo ha sido siempre, no puede dejar de serlo. Es parte de la lucha que es este mundo, esta vida.
lo temporal. Lo temporal no es la gloria del paraíso. Ahora yo pregunto en qué lugar del Evangelio está dicho que lo sea. En ningún lado, ¿no? La vida en el tiempo es combate, como dice San Pablo, ¿no? Es un combate, es una milicia. Es un combate para el que hay que entrenarse, además. Hay que estar entrenándose permanentemente, ¿no? La corona de la paz viene al final, pero no es del tiempo, sino de la vida que no tiene fin, de la vida perdurable. Esto, una política cristiana es una política de cara a lo eterno, y si no, no es una política cristiana. Y en eso volvemos al comienzo, ¿no? ¿Qué tiene que ver la Pascua con la política? Todo tiene que ver si la política es política cristiana. Porque el misterio de la Pascua implica que pasamos por el tiempo hacia la patria definitiva que no está en el tiempo. Y por lo tanto, toda política que no está hecha con esta conciencia del tránsito pascual hacia la gloria no es ni puede ser una política cristiana. Una política que pretenda suprimir el conflicto entre la autoridad eclesiástica y la autoridad civil tampoco es una política cristiana. Dije que pretenda suprimir el conflicto absolutamente. Imposible, ¿no? Porque son dos autoridades irreductibles la una de la otra llamadas a coexistir. En algún momento puede darse el conflicto, aun cuando el que ejerce la autoridad política sea un cristiano. Y la historia nos lo atestigua esto. Y de diversos modos, y aun con toda la buena voluntad del mundo de las dos partes, se puede dar el conflicto. Es parte de la realidad del mundo, diríamos, de la realidad temporal, de la que no estamos eximidos. Y de la libertad. También del ejercicio de la actividad humana en el tiempo, que nunca es absolutamente perfecto. Pero ojo, esa conflictividad es un bien en relación con la pretensión de suprimirla, de abolirla, ¿está claro? Si usted suprime la distinción de las autoridades, si usted declara que la autoridad apostólica no existe, como hace todo el protestantismo de Lutero y Calvino en adelante, desapareció el problema, ¿no? ¿Y qué conflicto va a haber si hay una sola autoridad? La única autoridad que existe es la civil. No hay más autoridad que la del príncipe, ¿está claro? Ese error pernicioso va a ejercer un influjo atrayente, que lo podemos ver hasta en la Revolución Francesa, ¿no? En la Constitución Civil del Clero, que intenta someter la Iglesia al Estado como una parte suya. Eso no era el antiguo régimen. Porque el rey de Francia, para ser rey de Francia, ya para poder ser rey de Francia, juraba respetar el privilegio de los cánones, es decir, respetar el orden jurídico propio de la Iglesia, respetar y hacer cumplir los cánones de la Iglesia, que no los ponía él. En ese sentido, el Estado que pretende convertir a la Iglesia en una parte suya, como es el protestante, que además tiene un concepto de Iglesia erróneo, ¿sí? Por eso la convierte en parte, porque la Iglesia real no es visible. Lo único que hay son congregaciones de fieles que están bajo la autoridad del príncipe, y no hay ninguna otra autoridad. La Iglesia no tiene autoridad propia. Entonces se ha suprimido ilusoriamente y artificiosamente el conflicto, ¿pero qué? Eliminando el misterio. Claro. Es lo mismo que intenta hacer siempre el laicismo también, suprimiendo toda competencia legítima de la Iglesia en materia de gobierno civil. La Iglesia no tiene que meterse, que se meta con las cosas de los fieles privadamente, pero no en las cosas públicas. En las cosas públicas no tiene nada que hacer. Pero ¿quién decreta eso? ¿Quién declara eso? ¿Eso es la doctrina evangélica? Absolutamente no. ¿Eso es la doctrina cristiana? No, señor. Eso
es una doctrina que quiere suprimir una dimensión real del conflicto, además no solo para suprimir el conflicto este que estamos mencionando, sino por una razón muy profunda y mucho más amplia, que es la del naturalismo que decía acá Pío IX en la Quanta Cura. Bueno, vamos a apurar un poquitito. Ya el primer punto, el planteo de la cuestión, creo que está suficientemente presentado, ¿sí? Pasemos al tema de las fuentes, ¿no? Si nosotros queremos hablar de doctrina política cristiana, las fuentes no pueden ser sino las fuentes de la revelación, primariamente. Y también las del orden de la razón natural, por supuesto. Yo ya soluciono a la filosofía y al concepto de política en el orden natural al comienzo. Eso también es una fuente para la sabiduría cristiana en general, o sea, la sana y recta filosofía, ¿no? Pero las fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, ¿no? Con respecto a la Sagrada Escritura, yo lo único que lo que voy a presentar es un esquemita, es un tema que hemos abordado incluso en cursos anteriores ¿no? Pero yo voy a presentar las líneas de fuerza de lo que es la revelación bíblica que ilumina el tema del orden político, ¿no? Yo he puesto allí el Antiguo Testamento, realeza divina y el rey del pueblo, la realeza mesiánica. Y ahí están los tres puntos fundamentales que hay que tener, las tres líneas de fuerza de la revelación bíblica que tiene que ver con el misterio del gobierno humano en relación con el gobierno divino, que es lo que podemos llamar una política en el sentido bíblico, ¿no? La relación del gobierno humano con el gobierno divino. Y hay tres ejes ahí. Primero, Dios es el único rey soberano. No hay otro rey soberano que Yahvé. Eso atraviesa todo el Antiguo Testamento. ¿Es soberano de su pueblo o no? Es el único rey. Es el único rey. Yahvé es el único rey. Lo cantan los salmos esto, ¿no? Yahvé es el único rey. Es el único rey. No hay otro rey. Pero con una peculiaridad enorme. Porque eso, dicho hasta ahí, es hasta de razón natural. Si uno estudia o investiga la concepción política de los sumerios, de los egipcios, de los babilonios, de los griegos, de los romanos, todos tienen la conciencia de que el gobierno humano en la esfera social está subordinado a una autoridad superior, que es la divina. Para pensar de otra manera hay que pensar ateamente, no tiene vuelta eso. Y los antiguos no pensaban así. Los pueblos humanos en general no piensan así. Sean los griegos, los babilonios, los egipcios, los aztecas o los incas. No. El gobierno humano es subordinado al gobierno divino. Eso es de razón natural. Pero en la revelación bíblica esto va más allá. Porque el Dios que es el Rey de Israel no es meramente un Dios nacional, como puede ser el Enlil de los sumerios o el Marduk babilonio o el Asur asirio o los dioses de Egipto. Para los antiguos egipcios sus dioses ordenaban el mundo, pero el mundo era Egipto. Fuera del Egipto estaba el caos, ¿sí? Ahí habría otros dioses pero que no sabían ordenar nada. Pero el orden del mundo estaba en Egipto. ¿Y quiénes lo ponían? Los dioses de Egipto. Los dioses de los otros pueblos no les interesaban en lo más mínimo. Bien. Lo novedoso de la revelación bíblica es que ese Dios que es el único rey es el rey de todos los pueblos. Es el único rey no solo de todos los pueblos, de toda la creación. Por eso es Yahvé Sebaot, el Dios de las milicias, de los ejércitos. Los ejércitos celestiales son suyos. Es el único rey soberano del universo. No hay otro fuera de él. Ese es el dato originario de la revelación bíblica. Por eso está llamado a reinar ¿sobre quién? ¿Sobre Israel solamente? No, Señor.
reina y está llamado a reinar. Ahí hay una dualidad que también atraviesa todo el Antiguo Testamento. Eso que dije, ¿no? Reina y está llamado a reinar. Reina de hecho, pero al mismo tiempo está llamado a reinar de una manera distinta. Reina y está llamado a reinar sobre toda la creación, no sobre todos los pueblos solamente, sino sobre toda la creación. Es un rey humanamente universal, históricamente universal porque trasciende todos los tiempos, y cósmicamente universal porque abarca la creación entera. Esta es la primera línea de fuerza, nada más. Hay una segunda, tiene que ver con la presencia de la realeza en el propio pueblo de Israel. Es el tema al que le dedicamos todo un curso hace 3 años, creo, ¿no? Si mal no recuerdo. El curso sobre la monarquía en Israel, ¿no? Bien. El rey en Israel, queremos tener un rey como tienen los demás pueblos, ¿no? Y Dios les concede un rey, pero no como el de los demás pueblos. Les concede un rey al modo del rey del pueblo de Dios. Es decir, un rey que es servidor de Yahvé y miembro del pueblo. No es alguien otro radicalmente que el pueblo, sino que es un miembro del pueblo que Dios eligió como herencia. Y como miembro del pueblo es el responsable ¿de qué? De que el pueblo viva según la ley que Dios le ha otorgado como privilegio a su pueblo. Esa es su función fundamental. Es un pastor, ¿no? Claro. Es el menor de los hijos de Jesé, ¿no? Que estaba cuidando el rebaño, ¿verdad? Y hay que hacerlo venir. Ese es un pastorcito de Belén. Y a ese rey Dios lo va a hacer un eslabón en el misterio de su pueblo, porque hay una promesa sobre ese pueblo. Ese pueblo es el linaje de Abraham, ¿no? Es el pueblo al que se le ha revelado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el pueblo de la promesa. Y esa promesa es que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa bendición ahora Dios la pone en la casa de David, del rey. De él nacerá una realeza para siempre, cuyo cetro será eterno. Ahí la realeza adquiere una dimensión misteriosa que solamente se aclara en la tercera línea de fuerza. ¿La tercera línea de fuerza cuál es? La de la revelación profética del Mesías. El Mesías es rey, pero de un reino que no es meramente temporal, de un reino misterioso, ¿sí? Todas las líneas de revelación de la mesianidad son líneas que configuran un misterio, ¿no? Eso también lo hemos visto en varios cursos. El misterio del Mesías como el Mesías que es al mismo tiempo el rey de Israel y de todos los pueblos que ascenderán a Jerusalén para alabar el nombre de Yahvé, Rey universal. Es el servidor sufriente y doliente de Yahvé y es al mismo tiempo la figura de la profecía apocalíptica de Daniel, del Hijo del Hombre que desciende con soberana majestad sobre las nubes del cielo. Es decir, es una figura al mismo tiempo divina, al mismo tiempo sufriente de una manera incompatible con un rey soberano y vencedor, y es el rey vencedor. ¿Cómo se compatibiliza todo eso? Esa es la tercera línea de fuerza, ¿no? La realeza en Israel pasa a ser principalmente realeza mesiánica. Fíjense que la realeza concreta empieza a decaer
después de la muerte de Salomón, ¿no? Se divide el reino en dos reinos, después se extingue el reino del norte ya a fines del siglo VIII, después se extingue el reino del sur a comienzos del siglo VI, y no hay más reyes en Israel. Pero ¿dónde está la promesa del trono para siempre en la casa de David? Ahí es donde irrumpe con fuerza la predicación mesiánica y aparece la figura del rey mesiánico. Es el rey del reino de Dios. No es un rey que gobierna un pueblo sobre la tierra, sin más. Es un rey universal de figura misteriosa. Ahí están las líneas del Antiguo Testamento. Y esto confluye en el Nuevo Testamento, puesto aquí, Jesucristo, el Logos encarnado y Redentor, Rey del universo. Acá ya esas líneas confluyen en el misterio de Cristo. Yo los invito a hacer una lectura de los textos que tienen en el programita ¿no? Porque ahí hacemos un repasito de esto. Hacemos un repasito de esto, ¿sí? Primero tenemos el Salmo 96-95 completo, ¿no? Donde aparece precisamente esa realeza de Yahvé, ¿no? Dad a Yahvé, familias de los pueblos, dad a Yahvé la gloria y el poderío, dad a Yahvé la gloria de su nombre, tomad ofrendas y venid a sus atrios. Decid entre las gentes, reina Yahvé, pues él afirmó el orbe, no se conmueve, juzga con equidad a los pueblos. Fíjense, es la figura de Yahvé como soberano universal, que es creador y al mismo tiempo juez justo, ¿no? Porque juzga con equidad a los pueblos. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra, truene el mar y cuanto en él se contiene, salte de júbilo el campo y cuanto hay en él, y exulten todos los árboles de la selva ante la presencia de Yahvé que viene, porque viene a juzgar la tierra. Salmo, ¿qué salmo es? 96, Carol, 96 o 95 de la Vulgata. Fíjense ustedes que acá tenemos otra cosa, ¿sí? Acá tenemos otra cosa importante que advertir. Hay una cosa importantísima que advertir, que es esta. El que Yahvé sea el rey del universo, que juzga con equidad a todos los pueblos, es el punto de partida para una invitación a la alegría, ¿no? Al regocijo. Acá tenemos un elemento fundamental de una política cristiana. Hay un principio de regocijo en la política cristiana. Es una cosa que puede sonar paradójica, pero es así. A veces vivimos quejándonos de los malos gobernantes humanos que tenemos, que nos damos, que nos permitimos. Y difícilmente nos acordamos del gobernante supremo que tenemos, ¿no? El gobernante que nos gobierna supremamente no es ningún ser humano. Ninguno. El gobernante supremo es Dios. Y eso es un motivo de alegría, ¿o no? Es claro. Si conocemos algo de Dios, y cuanto más profundamente lo conocemos o lo conozcamos, más motivo de alegrarnos tenemos de que gobierne Él el universo, ¿no? Este es un principio fundamental de política cristiana, diría yo. Esta conciencia forma parte de eso que los padres de Iglesia llaman la parresía del cristiano, inspirándose en San Pablo, es decir, la conciencia de libertad y de dignidad de los hijos de Dios. Por malo que sea el gobierno humano que tenemos, es algo que está contenido en el gobierno divino del mundo, ¿eh? Así es. Está contenido en la providencia de Dios. Por eso yo dije recién, los gobiernos, nos quejamos de los gobernantes humanos que tenemos, pero no los tenemos sin más. Nos tenemos, nos los damos, los consentimos, los toleramos, los tenemos, pero los tenemos nosotros. Y los tenemos, ¿por qué? ¿Cómo? Eso es otro problema. A ver. Pero esto que estoy diciendo es una cosa para meditarla siempre, ¿no?
si el gobernante supremo del universo es Dios. De ahí se deriva que los gobernantes que tenemos que procurar tener tienen que ser hombres que sean lo más posible hombres de Dios, ¿no? Y claro, porque entonces el gobierno humano estará en sintonía con el gobierno divino, ¿no? Y acá viene el otro aspecto que ya está dicho en este salmo, fíjense: salte de júbilo el campo y contenere, exulten todos los árboles de la selva ante la presencia de Yahvé que viene, porque viene a juzgar la tierra. Fíjense, yo les dije, hay una dualidad en cuanto al gobierno divino en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se renueva esa dualidad en otro plano. Por un lado es el rey que reina, hay que alegrarse porque él es el que reina, él es el que juzga con equidad a los pueblos, pero al mismo tiempo viene. Hay que esperar una venida. La venida que está anunciando el Antiguo Testamento es la venida del Mesías, que ha venido. Y en la dualidad en el reino desde el Nuevo Testamento es entre la primera y la segunda venida que esperamos. Hay también un reino pleno que está por llegar. Está instalado el reino en su germen, pero la plenitud del reino está por venir. Hay una tensión entre el Señor que reina y el Señor que viene. Y eso también es de política cristiana. Pero el Señor que viene, no lo que nosotros hacemos venir por nuestra propia soberanía. Acá hay un tema de incompatibilidad que lo veremos ya en las clases próximas entre la mentalidad inmanentista en política y la política cristiana. El reino es un don de Dios, no es un artificio de los hombres, no es una invención de los hombres, no es una construcción de los hombres, es un don de Dios, es un don en el sentido de la gracia, es obra de Dios principalmente, y una obra en la que somos llamados a cooperar en la medida en que vivimos de la gracia de Cristo. Y ahí también hay que insertar al gobernante cristiano, que coopera con el reino a través de una acción de gobierno, consciente y voluntariamente subordinada al gobierno divino del mundo y a la realeza de Cristo. Porque en la realeza de Cristo ha venido Dios a reinar. Uno de los documentos del siglo XX más importantes de la política es la encíclica Quas Primas de Pío XI, en la que se proclama para la Iglesia Universal la fiesta de Cristo Rey. Claro. Y acercándose Jesús les dijo: me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Fíjense, esa afirmación del Señor es la de una soberanía absoluta, ¿no? Me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Eso lo dice Jesús resucitado a los 11, ¿verdad? A los 11 que le han precedido en Galilea. Esto es Mateo 28, ¿sí? El final del Evangelio de Mateo. Después de esto viene el mandato apostólico, que nos manifiesta la autoridad la parte de autoridad que a ellos les comunica, ¿sí? De esa soberana autoridad que es toda potestad en el cielo y en la tierra, que la tiene no solo como Dios que es, obviamente, la tiene también en su humanidad. Es Cristo resucitado, en la gloria del resucitado que dice esto, manifestándose en su resurrección a sus discípulos que son sus apóstoles. Esto es otro dato fundamental de política cristiana, ¿sí? Claro, sí, este es el Señor resucitado que en el ritmo del Evangelio de Mateo aparece el hecho de que tienen que ir a Galilea. Se los dicen a los apóstoles, las mujeres que vienen del sepulcro, ¿sí? A ellas se los dicen los ángeles y después se los dice el propio Señor, que se les aparece. 2 veces aparece ir y decirle a los discípulos que me precedan en Galilea, que allí los veré, ¿sí? Y después aparece el relato de, estando en Galilea, Jesús se les manifiesta a los 11, ¿sí?
En cambio, lo anterior es antes. Es Jesús hablando con Pilato, ¿no? Tú lo dices, yo soy rey, yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Este es un versículo amplísimamente comentado por la Padre Iglesia, complejísimo, en eso no me voy a detener. Pero Jesucristo está acá admitiendo en el diálogo la realeza, pero al mismo tiempo manifestando que se trata de una realeza que trasciende todo. Acá, de esto vamos a hablar en otra clase, pero dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que es un tema también de política cristiana, no puede entenderse jamás como una separación de esferas. Eso es lo que es absolutamente ajeno a toda mentalidad bíblica, porque la esfera del gobierno humano está contenida y subalternada a la del gobierno divino. En otra clase vamos a recordar las exégesis de los padres sobre ese versículo, que son hermosísimas e interesantísimas, porque son variadas, no todos lo entienden de la misma manera. Hay por lo menos 3 exégesis distintas en la tradición patrística que son interesantísimas las 3. Pero siempre se trata de que lo que se da al César es algo que está subordinado a lo que se le da a Dios. No se trata de disociar esferas, como si el César y Dios fuesen 2 dioses o 2 Césares. Eso es lo que es absolutamente impensable en la mentalidad bíblica, y por lo tanto es sacar la expresión de todo contexto, del Señor que habla, de los judíos a quienes les habla, les está hablando en un lenguaje que ellos entienden perfectamente, no desde una mentalidad otra que la de la Biblia. Y después tenemos a Pablo: nadie se gloríe en los hombres, que todo es vuestro, ya lo presente, ya lo venidero, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Acá está el ritmo de asunción de la política, todo es vuestro, todo lo que es compatible con la verdad del reino, ¿sí? Todo es vuestro. Ahí tenemos que situar la política en sentido positivo, ¿verdad? Es algo que es de los cristianos. Pero todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. No es vuestro para que os apropiéis de eso sin relación con Dios a través de Cristo. Y después está el texto de Efesios en que se habla de Cristo como el que recapita todas las cosas, Es la cabeza nueva de toda la creación. Ese es el misterio, El misterio de recapitar, volver a darle cabeza y principio a todo en Cristo. Y ahí también está incluida la política. Además de la Escritura, es fuente la tradición. Están los Santos Padres. Yo en las encíclicas vamos a ver muchas citas de los Santos Padres, así que ahora no me detengo en eso, y además ya es la hora. En las encíclicas de León XIII, como en la de Pío IX que leí al comienzo, hay muchas citas de los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia se han ocupado de este tema, no de manera sistemática. No hay tratados de política cristiana en la literatura patrística, pero sí se han ocupado al hacer exégesis en muchos lugares de esto. Y el que sí plantea cuestiones explícitamente sobre las cuestiones es San Agustín, el que más ampliamente debate el problema. En eso la tradición latina tiene una cierta ventaja sobre la griega, porque San Agustín piensa el problema de la relación entre, el orden civil y el poder civil y la Iglesia con una amplitud y con una profundidad que no se da en la patrística griega. Pero los padres de la Iglesia tienen principios fundamentales de política cristiana, eso es evidente. Y además puse ahí lo otro a lo que yo había hecho alusión, Oraciones, ritual de bendición, unción y coronación de los reyes. Con eso quiero terminar, porque el tercer punto lo dejo para hacer introducción en la clase próxima. Una cosa que yo todavía no sé con certeza, pero supongo que el viernes que viene esto va a estar cerrado, Sí. Porque es feriado puente, feriado túnel, feriado viaducto, qué sé yo qué. Bien, pero es feriado, Es feriado. Así que seguiremos. El próximo viernes es 2 de mayo, pero es feriado puente. Es feriado. Así que seguiremos recién dentro de 15 días,
¿sí? La segunda clase pasa a la fecha de la tercera, porque yo no había tenido en cuenta el puente. Sí. Bien. Pero antes de despedirnos, quiero leerles por lo menos un poquitito de un ritual de coronación. Este es de la monarquía francesa y está contenido en un pontifical de mediados del siglo XIII, aproximadamente en el año 1250, ¿sí? Lo que tengo que hacer es el rito completo, pero no voy a leer todo, porque es muy largo, complicado. Empieza el ritual cuando el rey se levanta, amanece en su lecho, ¿sí? Bien. Después de ahí es conducido en procesión hasta la iglesia. El rito de coronación de los reyes de Francia se hace siempre en la catedral de Reims, ¿sí? Pero cuando el rey se levanta, entra un obispo en el cuarto del rey y reza la siguiente oración: omnipotente sempiterno Dios, que te ha asignado elevar a tu siervo Luis, pongamos por caso, al vértice del reino, concédele, te pedimos, que durante el decurso de este mundo de tal manera disponga lo común para el provecho de todos, que no se aparte del camino de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Si uno estudia estos rituales, encuentra tesoros de principios de política cristiana. Eso es lo que quiero hacerles notar, ¿no? Son las oraciones con que la Iglesia consagra, bendice, abre el gobierno cristiano de la sociedad cristiana, o de una sociedad gobernada por cristianos. Mientras va en procesión hacia la iglesia, se va cantando el siguiente versículo en la procesión que va con el rey hacia la iglesia: Israel, si me oyeras, no habrá en ti un nuevo Dios y no adorarás otro Dios, pues yo soy el Señor. Es curioso eso, porque es una manera de conjurar todo peligro de idolatría en la figura del rey, ¿no? Ante la puerta de la iglesia esperan el arzobispo de Reims y los obispos, y el arzobispo dice la siguiente oración. Primero saludan: el Señor esté con vosotros. Oremos. Dios, que sabes que el género humano no puede subsistir por sus propias fuerzas, concede propicio que este siervo tuyo, Luis, al que quisiste poner al frente de tu pueblo, de tal modo sea sostenido por tu ayuda, que en la medida que los pudo presidir, también pueda hacerles de provecho. Por Jesucristo nuestro Señor. Y así podemos seguir. Es un ritual con unas oraciones realmente magníficas, ¿no? Sí. Y yo extraje otra curiosidad, que es esto. Miren, esta es una oración que dice así: bendito Dios, que has llamado a los príncipes cristianos a la defensa de la fe y les has impuesto la obligación de promover el bien espiritual y los intereses temporales de sus pueblos. Misericordiosísimo Dios, que has colocado a tu sierva Victoria, nuestra reina, sobre el trono de sus antepasados, humildemente te suplicamos le concedas tu protección en el mismo contra todos los peligros de que pudiera hallarse amenazada. Dígnate protegerla contra todas las sediciones de los díscolos, contra los ocultos manejos de los operadores de la iniquidad. Quebranta la fuerza de todos sus enemigos, desconcierta sus planes y aniquila sus empresas, para que no lleguen a turbar la tranquilidad de su reinado secretas conspiraciones ni ninguna manifiesta violencia, sino que, estando cuidadosamente guardada a la sombra de tus alas y sostenida siempre por tu poder, triunfe de tal modo de toda oposición que toda la tierra te reconozca por su defensor y su libertador en todas las dificultades y adversidades, por Jesucristo nuestro Señor. Fíjense, esto es del libro común de oraciones de la Iglesia Anglicana del siglo XIX. La reina Victoria, y es Victoria, reina del Reino Unido de la Gran Bretaña, ¿no? Fíjense ustedes. Ya el tono es distinto, no sé si se habrá advertido, pero hay pero sigue siendo un príncipe cristiano, ¿no? Fíjense que la oración empieza: bendito Dios, que ha llamado a los príncipes cristianos a la defensa de la fe y les has impuesto la obligación de promover el bien espiritual y los intereses temporales de sus pueblos. El bien espiritual y los intereses temporales.
y los ha llamado a la defensa de la fe. Esas son fórmulas tradicionales que se encuentran en rituales mucho más antiguos que la propia Iglesia americana, ¿sí? Estos son digamos así, de las oraciones tradicionales del Reino de Inglaterra antes del Sigma, ¿no? Y no sé si hoy día la Iglesia americana sigue conservando las mismas oraciones, no sé si ha recibido el libro común de plegarias, lo han modificado en las últimas décadas, varias veces, pero estas oraciones es probable que se conserven, es probable que sí. Bueno, por hoy ya el tema queda introducido, ¿sí? En las clases próximas de lo que nos vamos a ocupar es básicamente de 3 encíclicas de León XIII. A mí me gustaría que el texto lo pudiesen tener, ¿no? Yo he buscado a ver si estaban en internet y no las he encontrado. ¿Están? Bueno, si están en internet